¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. 8 en punto, en vivo a través de Noticias Paraguay. Gracias por acompañarnos. Bastante cargado el programa de hoy, Enrique. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Santiago. Mi saludo también a toda la teleaudiencia. Bueno, hoy vamos a hablar de varias cuestiones. Vamos a hablar, por supuesto, del ámbito político, porque ¿cuánto venimos hablando de que esta semana ya es la definitiva respecto a la pérdida de investidura de Carlos Portillo? En este momento, a pesar de la lluvia, hay ciudadanos que se siguen manifestando, exigiendo, entre otras cuestiones también, la pérdida de investidura del diputado Carlos Portillo. Y decíamos que hay como un grupo parlamentario que se dedica luego a proteger, a chicanearse, a buscar el espacio de poder para poder protegerse a ellos mismos o para poder sacar beneficios para ellos mismos. Pero había otro grupo de parlamentarios, de los nuevos, que fueron como haciendo justicia, fueron luchando, siguiendo un poco el hilo de las protestas ciudadanas dentro del Parlamento. Bueno, tenemos que decir que últimamente hasta ellos están como decepcionándonos de alguna manera porque no están apretando en la medida que la exigencia ciudadana está. O sea, un domingo con lluvia, hay manifestación ahora mismo. Acá podemos sentir los bocinazos de la protesta. O sea, continúa la manifestación hasta ahora y los parlamentarios como que están tratando de poner paños fríos. ¿Por qué? Y esa responsabilidad que se ganaron algunos de llevar esa bandera de la justicia, ¿qué pasó con ellos? ¿Por qué están siendo tan lento todo? ¿Por qué girar a comisión? ¿Por qué estudiar tantos detalles cuando que es muy evidente que el diputado Portillo merece una sanción política por todo lo que hizo? ¿Es la última semana de Carlos Portillo como diputado? Esa es la pregunta que nos hacemos en esta edición de AAM. ¿Y hasta cuándo finalmente el diputado Carlos Portillo se esconderá de los medios de comunicación? Ahí ven ustedes parte de lo que le tocó vivir a nuestro compañero Ricardo Alderete en el transcurso de esta semana. Fue a buscar a Portillo, quería hablar finalmente con él en Cámara de Diputados y mirá la corrida que se tuvo que pegar como para poder encontrarlo. ¿Cuánto tiempo va a correr Portillo? ¿Cuánto tiempo cree que se va a esconder? ¿Cuánto tiempo cree que va a evitar a la prensa? Increíble es lo de Portillo. Exacto, él es un diputado, es representante de todos. Tiene que rendir cuentas y va a rendir cuentas en la justicia. Merece ser expulsado ya de la Cámara de Diputados por haber utilizado mal ese poder que tiene como diputado, sometiendo inclusive como cuestiones judiciales. Imagínense si la justicia se va a animar a investigarle a un hombre que con su poder estaba apretando tornillos respecto a temas judiciales justamente a cambio de plata, y eso quedó en evidencia. Ese es el diputado Portillo y ya no va a poder seguir corriendo tanto tiempo. Alguna vez tendrá que hablar y no donde él quiere, rodeado de gente que lo protege y encima diciendo mentiras que al día siguiente quedan al descubierto. Carlos Portillo no puede seguir siendo diputado y tendrá que rendir cuentas ante la justicia por todo lo que hizo. Y vamos a consultar en el transcurso de esta jornada también qué es lo que va a pasar con Carlos Portillo en Cámara de Diputados. Pero vamos a hablar también en esta edición de AAM, además de lo político, vamos a hablar de algo que se denunció en el transcurso de estos días. El ministro Julio Mazzoleni, ministro de Salud, llamó a una conferencia de prensa. Sí. Dijo, en esa conferencia de prensa vamos a dar a conocer cómo está la salud en nuestro país, pero además de eso advertía que iban a dar a conocer una denuncia respecto a gente que básicamente lo que estaba haciendo es firmar órdenes de compra cuando ya no tenía esa prerrogativa como para realizar pagos o dar dinero a proveedores por medicamentos. Esa era básicamente la intención de la conferencia de prensa, era el tenor de la conferencia de prensa. Sí. Hasta que en un momento determinado empieza el Ministerio de Salud el desglose de cuál es la situación en la que está hoy la salud en Paraguay. Entre esos datos lanzados por el ministro Mazzoleni, habla de 10 toneladas de medicamentos e insumos vencidos. Habla de 500 millones de dólares de compras sin respaldo y de otras irregularidades con las que encontraron el sistema de salud en nuestro país. Nosotros nos detuvimos puntualmente en lo que tiene que ver con los medicamentos vencidos. ¿Por qué? Porque recordarán ustedes que aquí en AAM, durante el periodo de transición entre Morínigo y Mazzoleni, habíamos invitado nosotros a los dos ministros, al saliente y al entrante. Y el ministro saliente negaba que sea la cantidad de medicamentos vencidos que habíamos denunciado en AAM, 900.000 kilos.
aproximadamente de medicamentos vencidos, según constaban en los documentos que él los reconocía como documentos reales, documentos verdaderos, pero decía que al final se volvió a realizar un pesaje, cosa que no se pudo hacer al inicio, de ese medicamento y que en realidad totalizaban 200.000 kilos de medicamentos vencidos. Sí, 700.000 de diferencia. 700.000 de diferencia. En un error administrativo que lo reconocía. Y a partir de ahí, AM continuó haciendo el seguimiento del caso. O sea, no soltamos el caso, recibimos todos los informes del Ministerio de Salud y sumamos de vuelta a nosotros. Y otra vez damos números distintos. Exacto. Daba casi 500.000. O sea, entre los 200.000 que se dijo en un momento, los casi 500.000 que sumamos nosotros, los 900.000 que nos habían pasado en un principio. ¿Cuál es el dato verdadero? Y ahora, ante esta denuncia que hace el Ministerio de Salud respecto a casos anteriores, nos pusimos a revisar todo con el equipo. Revisamos todo lo que ya teníamos desde julio, lo de ahora, hicimos llamadas telefónicas, hicimos cámaras ocultas, nos metimos a revisar los depósitos a ver cuántos medicamentos vencidos realmente hay, por qué se compró de más, cuál es el negocio que está detrás de comprar medicamentos y dejar que estos venzan. Y también le dimos una forma para no hablar con números fríos. Y ustedes van a entender qué tan grande es el problema cuando los comparemos con, por ejemplo, ambulancias que puedan necesitar alguna comunidad. Recorrimos los depósitos en los que están guardados estos medicamentos vencidos y las imágenes que están viendo ustedes en este momento son imágenes que corresponden a depósitos del Ministerio de Salud. El exministro Antonio Barrios, perdón. Este es de Mariano Roca Alonso. Esto es de Mariano Roca Alonso. El exministro de Salud, Antonio Barrios, llamó a una conferencia de prensa en el transcurso de la semana. ¿Y qué dijo en esa conferencia de prensa? Dijo, primeramente respecto a los medicamentos vencidos, no van a encontrar un solo medicamento que haya vencido, que tenga fecha de compra del 2014 en adelante. Porque yo recién empecé a realizar compras de medicamentos, decía Antonio Barrios, desde el año 2014. Y de ahí en adelante no hay medicamento que haya vencido hasta ahora. Van a empezar a vencer recién los medicamentos que se compraron en mi administración. Sin embargo, ustedes van a ser testigos y van a ver en las mismas cajas de medicamentos que hemos encontrado en los depósitos, hay algunos que inclusive tienen año de compra o año de vencimiento 2016. Medicamentos que son ya de compra de la anterior administración, la administración Antonio Barrios, a quien convocamos nosotros para el programa de esta noche, pero lastimosamente no tuvimos de su parte una respuesta positiva. Nos hubiera encantado tener al exministro Antonio Barrios en esta edición de AM para que pueda dar su versión, porque finalmente es lo que corresponde. Pero lo que encontramos, sin embargo, corresponde a medicamentos que sí son de su administración. Exactamente, fue lo que se había desmentido en algún momento, también habló el exministro de Salud al respecto, acusaciones que hubo respecto a la gestión de Mazzoleni, como diciendo, no, las denuncias que salen ahora son por cuestiones que no saben nomás administrar, como que hay un desconocimiento, o se quiere pintar que el actual ministro tiene un desconocimiento de administración de cosa pública y el tema de gestión. Es como que quieren pintarlo como un profesional de médico, pero que no se está mareando un poco en la gestión del ministerio. Y dieron datos que nosotros fuimos a revisar, a corroborar como correspondía, y ustedes sacarán sus propias conclusiones respecto a... Ahí está, ese es el ejemplo, Santi. Mira. Sí, señor. Ahí está, uno de lo que estaba mencionando. Vencimiento junio 2017. Sí. Un medicamento del 2014 con vencimiento en junio de 2017. Ojo. 100% administración anterior. Según la declaración del mismo ministro Antonio Barrios, estos medicamentos no podían estar vencidos a esta altura. Sí. Nos dice Ricardo, esto es alotano, justamente lo que habíamos hablado alguna vez. Precisamente lo que habíamos hablado alguna vez, alotano. Pero así ustedes van a observar no solamente esto, sino que también llamadas telefónicas que hemos realizado con el equipo periodístico de AM a los servicios hospitalarios, diferentes hospitales de nuestro país, donde consultábamos y le decíamos a los directores, director, ¿usted tiene medicamentos vencidos en su hospital? No, yo no tengo ningún medicamento vencido. Pero espera un poquitito, acá en el sistema en el que usted debe cargar los medicamentos que tiene al día o vencidos, figuran medicamentos que están fuera de fecha, figuran medicamentos que ya están vencidos.
no, en realidad no debería ser de ese modo. El propio ministro reconoce que hay errores en eso. Es un error del sistema. Es un error del sistema. Repito, tenemos llamadas telefónicas que hemos hecho a hospitales, diferentes puntos del país, donde con los propios directores, porque hay algo que nos llamaba la atención, y eso fue parte de publicaciones periodísticas en el transcurso de la semana. Mientras el ministro Mazzoleni nos decía que había medicamentos vencidos en los hospitales, llamábamos a los hospitales y los hospitales decían, acá nosotros no tenemos medicamentos vencidos. Así mismo. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está la mentira? ¿Quién miente en medio de toda esta historia? ¿O quién tiene una información que no es la correcta? Este es el sistema en el que el Ministerio de Salud debe reportar lo que tiene que ver con los medicamentos en cada una de las unidades. En particular, si es que vamos al tema de los medicamentos y a la disponibilidad de stock. Con este elemento y con esta herramienta hemos chequeado que directores de hospitales que dicen no tener medicamentos vencidos reportan al sistema kilos y kilos de medicamentos que ya están vencidos. Pero le llamas y te dicen que no. Exacto. Y que es un problema que hace rato están teniendo con el sistema, que es lo que tienen que ajustar, ¿verdad? Eso también es coincidencia con todos los supuestos errores que hubo en los pesajes durante el gobierno anterior, durante la parte anterior que nosotros pudimos corroborar con esos documentos que teníamos en julio. O sea, ¿dónde está el error? ¿Realmente es un error de pesaje, de cálculo, de documentos, de sistema? ¿O hay algo mucho más grande escondido detrás que no estamos viendo? De eso vamos a hablar en esta edición de AAM y también en esta edición vamos a hablar de algo que no trascendió los medios de comunicación, de algo que no tuvo conocimiento público en todo este tiempo, de algo que sucedió en el año 2013, antes que asuma Horacio Cartes, unos 10, 12 días antes de la asunción de Horacio Cartes, había alguien que estaba recluido en la Senat, en la Secretaría Nacional Antidrogas. Sí. Supuestamente, esta persona, pariente de Horacio Cartes, apellido compuesto, se presentó por voluntad propia hasta la Senat para darse por detenido, porque estaba con una orden de captura. Exacto. Unos días después, un par de meses después, a 12, 15 días de la asunción de Horacio Cartes, se fuga de la Senat, desaparece. Y ya unos años después, esta persona aparece de nuevo, pero ya detenida, luego de haber pilotado una avioneta que tenía droga. Sí, que es su especialidad, digamos. Y que Horacio Cartes había aparecido públicamente a decir, acá no estamos para apañar a nadie. ¿Quién es la persona que fue investigada por narcotráfico, que se presentó en mayo del 2013 supuestamente por voluntad propia a la Senat y que en agosto, días después o días antes de la asunción de Horacio Cartes, se fugó? Esos términos fueron utilizados por el propio Luis Rojas, agente especial de la Senat. Tenemos el documento, vamos a compartirlo y vamos a hacer un adelanto de lo que esta noche les vamos a contar en AAM. 2 de mayo de 2013, el director de operaciones de la Senat, Luis Alberto Rojas, informaba que Juan Domingo Viveros, ciudadano paraguayo, con cédula de identidad tal, domiciliado en tal lugar, se había presentado voluntariamente en dependencia de la Senat. Repito, esto se informaba por parte del director general de operaciones de la Senat, Luis Alberto Rojas, ante el juzgado número 4 penal de garantías. Vamos al siguiente documento. Ustedes lo pueden ver un poco más abajo, la firma de Luis Alberto Rojas Ramírez y el sello de mesa de entrada del juzgado. El 2 de agosto de 2013, el 15 iba a asumir finalmente Horacio Cartes. El mismo Luis Alberto Rojas informaba al juez de la causa que el señor Juan Domingo Viveros Cartes
se fugó de la Senat. La firma un poco más abajo que ustedes van a ver es la firma de Luis Alberto Rojas, ex titular de la Senat, sí, agente especial de la Senat. ¿Cómo se fuga alguien de la Senat? ¿Cómo se fuga alguien con un vínculo directo, cercano, de pariente, con quien iba a asumir en 13 días la presidencia de la República sin que esto tome trascendencia? De eso vamos a hablar también esta noche en esta edición de AM. Esto es apenas un adelanto de lo que vamos a tener. Decíamos lo de los medicamentos, Enrique, sí, y preparamos un informe especial al respecto. Exacto, un informe de cómo quedó la salud en Paraguay. Pasó mucho tiempo, un mismo ministro, la parte final tuvo otro, una etapa de transición un poco turbulenta, criticada por los dos sectores. Bueno, así dejaron la salud pública. El sistema de salud es probablemente el más delicado dentro de toda la estructura estatal que sostiene o que debería sostener a una sociedad. Delicado porque es mucho más que simplemente administrar recursos públicos. Es cuidar, velar y ofrecer un servicio del que depende no solo una estructura, sino vidas. Pero cuando eso queda en segundo plano y cuando las vidas no son más que números para la administración pública, el sistema falla. Y cuando falla, trae consigo grandes consecuencias. El equipo de AAM denunció en junio de este año que, según constaban en documentos oficiales del Ministerio de Salud, se dejaron vencer más de 900.000 kilos de medicamentos e insumos de la totalidad de dependencias de salud del país. Las fechas de vencimiento que aparecían en registros correspondían desde el 2008 hasta el 2018. El entonces ministro de Salud, Carlos Morínigo, respondió que en realidad solo ocurrió un error administrativo y la cantidad de medicamentos e insumos vencidos totalizaban 220.000 kilos, 220.000 kilos. Dijo 220.000 kilos. Eran 220.000 kilos. ¿Por qué tanta diferencia administrativa? Y los documentos que enviaron para señalar ese error dejan una constancia de casi 500.000 kilos. Un poco confuso todo. 220.000 kilos. Lo cierto y concreto es que se vencieron en cantidad industrial y algo seguía sin cuadrar del todo. Cerrado ese ciclo, esos 220.000 kilos fueron a destrucción. De hecho, siguen siendo destruidos. Sin embargo, de ese tiempo a esta parte, fueron sumándose más medicamentos e insumos vencidos a la lista. Allí saltaron nuevas irregularidades. A la fecha, se constató que existen 10 toneladas de medicamentos e insumos vencidos con dictamen para destrucción, cuyo costo de destrucción supera los 62 millones de guaraníes. De esas 10 toneladas, la mitad corresponde a medicamentos vencidos del Instituto Nacional del Cáncer, es decir, 5.700 kilos de medicamentos oncológicos vencidos, desperdiciados. Mientras tanto, pacientes con cáncer deben realizar rifas para poder solventar los gastos de sus tratamientos. El equipo de AAM logró constatar que todavía existen más cantidades que aún no tienen dictámenes de destrucción, pero que sí ya representan una pérdida para el Estado. Medicamentos e insumos vencidos que se encuentran en distintos depósitos
de diferentes dependencias de los institutos de salud del país. Por ejemplo, en el Parque Sanitario Venezuela se encuentran insumos que tienen fecha de vencimiento de mayo de este año, que se adquirieron en el año 2014 y que el monto total del costo de esos insumos, que representan una pérdida, asciende a los 85.055.500 guaraníes. Con esa misma cantidad se puede cubrir el gasto de 56 sesiones de quimioterapia. Hagamos más cálculos. 500.000 guaraníes le cuesta al Estado cada sesión de diálisis. Solo con el nuevo remanente de insumos vencidos que se encuentran actualmente en el Parque Sanitario Venezuela, se podrían cubrir 170.000 sesiones de diálisis. Además, se denunció que se realizaron compras sin respaldo presupuestario por el valor de $500 millones. ¿Qué se podría hacer con $500 millones? Por $500 millones se podrían realizar 740.000 sesiones de quimioterapia, 2 millones de sesiones de diálisis y se podrían comprar 998 ambulancias. Pero por ahora, así dejaron la salud, con medicamentos vencidos, ambulancias para partidos políticos, infraestructuras edilicias precarias y mucho por mejorar. Bueno, esto es parte de lo que veíamos de alguna manera en el sistema de salud en general. Si podemos mostrar las imágenes de apoyo de nuevo, porque las imágenes de apoyo nos muestran fechas de estos medicamentos. Medicamentos que están dentro del servicio de salud pública y que datan, Enrique, de compras realizadas en el año 2014. El programa va a estar abierto durante toda su emisión para que si quisiera dar alguna declaración pública, el ex ministro de Salud, Antonio Barrios, nos atienda al teléfono y diga lo que considere oportuno sobre este tema. Porque, repito, en conferencia de prensa, él públicamente dijo desde el Senado en el transcurso de la semana que no íbamos a encontrar ni un solo medicamento que date del 2014 que ya haya vencido y que ninguno de los medicamentos reportados como vencidos corresponden a su administración. Exactamente, fue lo que había dicho el ex ministro de Salud, ahora actual senador, y nosotros nos encontramos con datos como ese. Pueden ver en las imágenes, se ven las fotografías de medicamentos que fueron adquiridos durante esa gestión y que fueron vencidos también durante esa gestión. Algo que contradice un poco lo que había expresado el doctor Antonio Barrios, ¿verdad? Pero, digamos, como decimos, sigue esto abierto a que si quieran dar explicación al respecto ya con estos papeles que lo hagan. Imaginamos que en algún momento tendrán que hacerlo, de hecho, porque así también suponemos que estas denuncias van a ir finalmente donde tienen que ir, que es al Ministerio Público, para que se investigue. ¿Por qué da tantos datos contradictorios? ¿Por qué se ha dicho eso públicamente? Sin embargo, hay fotografías que demuestran otra cosa. ¿Por qué el sistema dice una cosa y los directores de hospitales dicen otra cosa? ¿Qué fue lo que encontramos en los depósitos? Ya nos va a contar nuestro compañero Ricardo Alderete, que está con nosotros. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches, Enrique. Sí, hicimos justamente un recorrido de los parques sanitarios de salud para ver con qué nos encontramos en estos depósitos. Decías, el ministro anterior, Carlos Morínigo, nos corregía en ese momento esa diferencia que nosotros habíamos presentado en un momento, que eran más de 900.000 kilos, él decía 200.000. Finalmente ese ciclo se cerró con la destrucción, que hasta hoy se están destruyendo esos medicamentos. Entonces fuimos a ver qué es lo que nos encontramos hoy. Más allá de esas 10 toneladas que ya lo admitió el ministro actual, el depósito del Parque Venezuela tiene también una cantidad considerable de insumos vencidos. Incluso tenemos placas para mostrar en este momento a modo de graficar con qué es lo que nos encontramos esa vez que nos fuimos al Parque Sanitario de insumos del Ministerio de Salud. Parque Venezuela, que tiene una cantidad que vemos en imagen. Esas cajas que acabamos de ver ahí es la que se encuentra actualmente, hoy en día, en el Parque Venezuela. Sí. Eso que vemos son insumos vencidos. Exacto. Que datan de adjudicaciones del año 2014. Como bien decían, el ministro anterior Barrios había dicho que no eran parte de su compra.
Y esto representa una pérdida de ¿cuánto? De más de 85 millones de guaraníes. Esto es lo que vemos ahora y lo que se puede constatar ahora en el Parque Venezuela. Completamente vencidos, no se pueden utilizar esto. Son insumos que se adquirieron en el año 2014 y que vencieron en ese transcurso de tiempo y representan, como vemos ahora en pantalla, una pérdida de 85 millones de guaraníes. Exacto. En la siguiente placa también podemos graficar lo que estamos viniendo A ver. hablando. De esto que vemos que es el mismo depósito es lo que se espera para destrucción. Sí. Esto no es lo que ya se mandó a destruir o lo que ya está destruido. Claro, ya habíamos visto que es como un trámite posterior, no es que se vence y se destruye, no. Hay un trámite, una licitación y Totalmente. un costo distinto también. Claro, Sí. eso es el costo que justamente estábamos mencionando. Estos Exacto. 85 millones que no representa de esas 10 toneladas y que tampoco representa esa denuncia anterior que hemos hecho. Sí. Esto es completamente nuevo. Sí, sí, sí. Para destrucción. En la siguiente placa vemos las fechas de las adjudicaciones, que es justamente lo que estábamos diciendo. 2014 es cuando se adquirieron estos insumos, a diferencia de lo que había dicho el ministro Barrios, y vencieron en mayo de este año. Eso que vemos ahora, esas cajas que vimos ahora, vencieron en mayo de este año, Enrique. O sea, sí es gestión Barrios y el siguiente ministro que vino después. O sea, los dos ministros que estuvieron en la era del gobierno pasado. Exactamente, que tenían a disposición y vencieron ahora, recientemente, en mayo de este año. Claro, fueron adjudicados durante ese gobierno y fueron vencidos durante ese gobierno. Sí, y representan una pérdida ahora mismo de más de 85 millones de guaraníes. Bueno, seguimos atentos aquí con Ricardo a cualquier cosa porque vamos a pasar más datos y más informes sobre esto. Vamos a Santiago. Sí, señor. Está con nosotros el doctor Juan Carlos Portillo, director de Servicios Generales del Ministerio de Salud. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, Santi. Gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes aquí y con la audiencia. Doctor, lo primero que quiero preguntarte es, efectivamente, según el dato que manejan ustedes, de estas 10 toneladas, 5 toneladas representan medicamentos oncológicos. Sí, es así. ¿Y qué tipo de uso tienen? ¿Son usos marginales, usos frecuentes? ¿Cómo pueden vencer estos medicamentos si se supone que tienen una alta rotación? Y son medicamentos de uso frecuente, o sea, para tratamiento convencional, digamos, en oncología. Nosotros asumimos que una posibilidad es que la cantidad adquirida haya sido superior a los requerimientos de los pacientes, digamos, ¿verdad? Y ese es un problema estructural, pasó a ser un problema estructural dentro del Ministerio de Salud a lo largo de varias administraciones, no es algo reciente, eso podríamos decir, porque realmente, si bien, y Ricardo tuvo oportunidad de ver cómo funciona el CCAP, el Sistema de Gestión de Stock de Insumos y Medicamentos, es una herramienta que ya está consolidada dentro de la institución. Todavía todo el proceso de gestión, de administración de insumos y medicamentos, evidentemente adolece de muchas debilidades. Entonces, o no se registra correctamente el movimiento de estos medicamentos, por ahí habrá partidas que a lo mejor no se cargan, etcétera. Eso lleva a la larga que los datos de uso o de requerimiento, la planificación de lo que se tiene que comprar, no sea la más precisa, la más acorde a la realidad, a las necesidades. Entonces ocurre esto, ¿verdad? ¿Y quiénes tienen la responsabilidad directa del reporte del vencimiento de estos medicamentos? Y tomemos como ejemplo un lote X, ¿verdad? Adquirido por el ministerio. Eso obviamente pasa por un inventario, se distribuye en función de, digamos, la demanda. Hay todo un proceso para definir cuál es digamos, la cantidad de insumos y medicamentos que se necesitan en un servicio, se distribuye a las unidades de farmacia y desde allí es donde se gestiona. Hemos podido nosotros comprobar que en muchos casos la carga y descarga, digamos, de estos insumos y medicamentos no se hace en tiempo real. Es decir, si un médico prescribe una caja de un antibiótico de consumo oral, eso inmediatamente debería ser registrado como medicamento que sale de la farmacia, ¿verdad? Y eso no siempre se hace. Entonces, estas cargas pendientes van acumulándose y probablemente pocas veces llega a cargarse a posteriori para mantener
al día el sistema. Y eso con todas las implicancias que eso, a lo que eso lleva, ¿verdad? Pregunto esto, doctor, porque, a ver, si de las 10 toneladas que ustedes tienen como reporte de medicamentos vencidos, 5 toneladas corresponden a medicamentos oncológicos, ¿acaso no era el director del Instituto Nacional del Cáncer, el doctor Rolón, quien hoy es viceministro del actual gobierno? Sí, ahí se da una situación particular en el caso específico, porque ese lote grande de medicamentos es de administraciones anteriores y no pudo ser destruido por una medida judicial. O sea, el lote mayor, digamos, estaba lacrado, ¿verdad?, por orden judicial, entonces eso no se podía tocar. O sea, efectivamente, en el caso de cáncer, del Instituto Nacional del Cáncer, esos medicamentos que vencieron no corresponden a la administración de Barrios. No, son medicamentos, probablemente recuerden, ¿verdad?, que en algún momento hubo una intervención judicial, una investigación abierta que involucró a varios directores generales de la Dirección de Insumos Estratégicos, ¿verdad? Hubo imputaciones y en ese contexto estamos hablando de medicamentos que habrán vencido allá por el 2010 aproximadamente, o tal vez un poco antes. Y esa investigación llevó a, digamos, imposibilitar la destrucción de esos insumos y medicamentos por el hecho de que eran parte de un proceso judicial. Y de estos medicamentos que sí corresponden a la anterior administración, ¿de cuántos kilos estamos hablando aproximadamente? Y bueno, lo que la Dirección General de Salud Ambiental, DIGESA, reporta, digamos, como que cerraron, o sea, insumos y medicamentos que siguieron el ciclo para llegar al paso previo a la destrucción, son estas 10 toneladas. Pero nosotros estamos seguros de que hay en los servicios, y ustedes pudieron corroborarlo, ¿verdad?, en las visitas, en el recorrido que hicieron, de que hay insumos y medicamentos que están en los servicios y que todavía no están siendo reportados como vencidos, de manera a que inicien el proceso que va a llevar a la destrucción final. ¿Y por qué eso? Y probablemente por lo que mencioné al principio, ¿verdad? Hay una debilidad en el sistema, probablemente hay responsabilidades que van a tener que asumir los responsables de las unidades de farmacia, los responsables de los establecimientos. En ese sentido, la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos ya solicitó, dando un plazo de 10 días, para que reporten la existencia de medicamentos o insumos vencidos en sus respectivas farmacias a los responsables, digamos, de la administración de los servicios. Esto a partir del hallazgo en el CICIAP, el sistema informático, desde la dirección, donde aparece que hay una gran cantidad de insumos y medicamentos distribuidos a lo largo de los servicios, o a lo largo del país en los servicios, que estarían vencidos. O sea, hay información que probablemente hay que corroborar. ¿Y por qué desde el nivel central no se puede determinar a ciencia cierta la cantidad en este momento? Sencillamente porque probablemente hay medicamentos que están vencidos que no fueron reportados todavía en esa condición, o probablemente haya lotes de medicamentos que ingresaron a esas unidades de farmacia que fueron distribuidos, pero que no fueron registrados en el sistema. Porque ahí es donde a mí me queda la duda y hasta aparece en la declaración que da Antonio Barrios de manera pública que hay coherencia y contundencia, porque él dice, medicamentos, pregunten al ministro de Salud, y es algo que no respondió hasta ahora, decía Barrios, ¿cuántos de estos medicamentos corresponden a la administración Barrios? Porque de buenas a primeras decir, así nos dejaron con este lote de medicamentos vencidos, es como que incluso se hace responsable a la administración anterior de lo que había quedado de la administración del 2010, del 2012 y todos los medicamentos que habían vencido en su momento. Hoy ustedes tienen alguna forma de responder de manera contundente cuántos de estos medicamentos vencidos corresponden. Estos a Esperanza Martínez, esto a Antonio Barrios, esto a Antonio Arbo, esto a el ministro Morínigo. ¿Hay alguna forma de discriminar eso? Para esas 10 toneladas, sí hay. Eso
tiene inclusive dictamen jurídico, ¿verdad? Y están, como mencioné, en el paso previo ya a su destrucción. Eso está rotulado, etiquetado, identificada el proceso de licitación por el cual fue adquirido, obviamente la fecha de vencimiento. ¿Y esas 10 toneladas a quiénes corresponden entonces? Son de varias administraciones. Podemos decir que hay un lote que fue recibido como donación en el 2007 y que venció. Y después, desde el 2008 hacia acá, anualmente hay medicamentos e insumos vencidos, ¿verdad? Dentro de ese paquete de 10 toneladas que, como mencioné, siguió el proceso hacia la destrucción final. Ahora, insisto en esto, nosotros estamos en el proceso de identificación vía el CICIAP. Se ve que habría una gran cantidad de insumos y medicamentos distribuidos en los servicios. Como el sistema no está siendo utilizado plenamente por los responsables de las unidades de farmacia y los responsables en los servicios, entonces se hizo un requerimiento con un plazo perentorio para que eventualmente puedan reportar es para básicamente corroborar la incongruencia que hay entre lo que se encuentra en el sistema y lo que ellos dicen, porque a la llamada y consulta de si tienen medicamentos responden que no. Exacto. Entonces necesitamos nosotros que ellos documenten esa inexistencia, digamos, y a partir de ahí se van a arbitrar las medidas administrativas, tal vez un sumario, para investigar qué es lo que pasó con por qué hay esa diferencia, que no debería existir y nosotros estamos convencidos, ¿verdad?, que el CICIAP es una herramienta útil. Está demostrado ya que es una herramienta útil, inclusive a partir de esta administración se introdujeron algunas mejoras. Hay un equipo de desarrolladores dentro de la Dirección General que trabajó en el desarrollo de la herramienta y que hoy día están haciendo algunos ajustes a fin de volverlo más eficiente aún, como por ejemplo la activación de alarmas, de alertas en caso de vencimiento cercano a los 3 meses, por ejemplo. ¿Hay algún porcentaje de lo que está dentro del rango que puede llegar a vencer indefectiblemente en un año determinado? Sí, las buenas prácticas establecen que hasta un 5% es admitible, ¿verdad?, como dentro de lo razonable. Aparte hay que tener en cuenta que es posible, y eso entra también dentro en la cuenta, digamos, a la hora de determinar una cantidad, que por problemas en el almacenamiento es posible que se deteriore el medicamento, y eso también pasan a engrosar el paquete, digamos, de insumos que tienen que ser destruidos, no como vencidos, sino como deteriorados y que no pueden ser utilizados con la población. Y de esas 10 toneladas, a eso nomás lo que yo voy e insisto, doctor, hay una forma de explicar y en la línea de las responsabilidades, decir a Esperanza Martínez, a Antonio Barrios, a Morínigo y a Antonio Barrios, se les salió de esta manera el rango de lo que tenían como un tope de vencimiento o no, porque de buenas a primeras es lo mismo que yo mañana diga, estas toneladas de medicamentos vencieron en manos de Mazzoleni, pero en realidad Mazzoleni ya recibió esta tonelada de medicamentos vencidos, es como un corte administrativo, por llamarle de algún modo. ¿Cuánto corresponde a cada una de estas administraciones, al menos en porcentaje? De las 10 toneladas, 10% corresponden a Barrios, 10% a Antonio Arbo. ¿Hay alguna forma de determinar eso? Va a haber una forma, Santiago, cuando tengamos a ciencia cierta esa información, el retorno de la información y se haga como el cálculo. Lo que yo te puedo decir es que está documentado el momento en que se inició la licitación o se lanzó la licitación para la compra y la fecha de vencimiento del lote. Así como vimos el caso de la Lotano, que tiene como fecha de fabricación, digamos, el año 2014 y su fecha de vencimiento el 2018. Cuestión de... Eso va a ser posible hacerlo. Para ese lote de 10 toneladas que siguió todo el proceso
para su destrucción, eso es totalmente posible tenerlo. Yo en este momento no tengo en mente el porcentaje, la distribución, digamos, las proporciones que corresponderían a cada administración, pero eso lo vamos a poder tener nosotros cuando cerremos el proceso de inventario, ¿verdad? Esto es parte de una estrategia para mejorar, digamos, la gestión de los insumos y medicamentos. Tenemos que ser más eficientes, no solo a la hora de usar, o sea, la implementación plena del CCAP con responsabilidad, con compromiso de todos los funcionarios del Ministerio de Salud es un componente. Si nosotros logramos tener a ciencia cierta cuál es el requerimiento de medicamentos por año, vamos a poder planificar la compra para los siguientes años, ¿verdad? Y eso nos va a permitir también agregar un paso más, digamos, en cuanto a eficiencia se refiere. Estamos desde el Ministerio de Salud apuntando a la compra conjunta de insumos y medicamentos con el Instituto de Previsión Social. Entonces, por nuestro lado tenemos que ser eficientes. El Instituto de Previsión Social debe ser eficiente por su lado también a la hora de estimar sus necesidades y a la hora de definir qué se va a comprar, en qué cantidad e inclusive por cuánto tiempo. Ricardo, Enrique, hicimos llamadas también a diferentes hospitales consultando un poco aquello que nos queda como duda. ¿Tienen o no medicamentos vencidos ellos? ¿Cuál fue la respuesta que obtuvimos por parte de los directores de hospitales? La respuesta, bueno, fue en ambos casos negativa. Nosotros verificábamos incluso en el sistema, en el CCAP, de esta cantidad de medicamentos que están disponibles y de ellos cuáles son los vencidos. Y en ambos casos, cuando preguntamos a Remancito, el director de Remancito nos dijo que no había una sola tira de medicamentos vencidos, sin embargo en el sistema podríamos corroborarlo. Y también el director de Ayolas que nos dijo exactamente lo mismo. A ver, en este último caso, caso de Ayolas, que si podemos ver, por favor, en la placa que muestra justamente los ítems y cómo fueron adquiridos en una época y en qué momento fueron vencidos, dejando también constancia, Ricardo, que se trata del momento de la licitación, de hecho, ¿verdad? Claro, exactamente. Este es otro documento No, que en realidad es el 110 el claro. que estamos pidiendo. La A ver, para poder ver eso. El momento en el que entramos al sistema informativo, al CCAP, Sí. y logramos ver del departamento, del puesto de salud de Ayolas, Exacto. que es Sí. así se ve el sistema. Así mismo. Cuando nosotros ponemos la dirección, el puesto de salud que estamos queriendo ver, Sí. nos muestra justamente qué es lo que se encuentra disponible y qué es lo que está vencido. Por ejemplo, en ese caso la amoxicilina. Sí. Que vemos que en ese momento en el sistema está disponible, que hay una variedad inclusive de medicamentos, decía el año 2014, ahí nos dice la cantidad. En ese ítem hay 10.528 pastillas, tabletas de amoxicilina y que tenemos la cantidad de vencidos cuando nosotros ingresamos a ese ítem. Ese es el total cuando se hacía el cálculo vía Excel desde el 2014 al 2018. Sí. En esto que estamos viendo ahora es porque el puesto de salud tiene que hacer un pedido de necesidad Claro. al Ministerio de Salud, que también queda registrado. ¿Y qué es lo que encontramos? Que en ningún momento hizo un pedido, ningún reporte de necesidad. Vemos ahí, en todos estos meses que habíamos visto, en el sistema no registra ningún pedido del puesto de salud al Ministerio de Salud como un reporte de necesidad o qué medicamentos necesita o qué medicamentos inclusive vencieron. Pero si vamos al siguiente material donde vemos cuando realizamos ya la llamada Claro. al director de Ayolas. Acá ya vimos que sí, digamos. Ahí Claro, acá constatamos una que hay. cantidad de En el vencidos, sistema mismo hay. ejemplo, en el sistema, medicamentos fueron adquiridos en el 2014 y vencieron el año pasado. Exactamente. Y llamamos justamente para preguntar si es que efectivamente constataban el propio director del hospital, del puesto de salud, si encontraba medicamentos vencidos en su hospital. Y esto es lo que nos decía él, escuchemos. Hola. Buenas tardes, con el doctor Emilio Ruiz. Sí, ¿Cómo está, doctor? Soy Ricardo Lerete, periodista de Algo Namal. Le quiero hacer unas consultitas nada más respecto a medicamentos. ¿Usted es el director del hospital de Ayolas? sí. Solamente queremos verificar si es que en este puesto de salud hay medicamentos vencidos. No existe medicamento vencido en este hospital. No hay ninguno. No. Lo que sí a mí me dijeron gente del ministerio es que probablemente como
como anteriormente el sistema era muy deficiente años anteriores, te digo del 2009 para abajo, para arriba. Sí. Yo hace 2 años que estuve, era el 2017, comienzo el 2017. Sí. Estaban diciendo que el acúmulo de productos activos en épocas anteriores. Te consulto más, doctor, porque vemos en el sistema que desde el 2014 al 2018 constan medicamentos vencidos en este puesto. No, nosotros no contamos con ningún medicamento vencido en este momento. Justamente me estaban diciendo que el sistema era muy deficiente y actualmente el ministro está apuntando a eso, a mejorar el sistema de servicio para poder saber exactamente dónde están esos medicamentos, si realmente están en algún lugar del ministerio, ¿verdad? Porque en realidad nosotros siempre hacemos nuestro pedido porque el flujo de pacientes no permite que haya medicamentos vencidos por la cantidad de pacientes que tenemos. Claro. Menos que seamos, menos amoxicilina, menos paracetamol, porque son medicamentos de uso re diario de todos los días. Entonces de repente nosotros cada 15 días, a 20 días nosotros hacemos pedidos de medicamentos a la usada región sanitaria, y en dependencia de lo que ellos tienen nos vamos. ¿Usted conoce, doctor, la resolución 902 del 2015? ¿En qué sentido? Que dictamina por ley el uso del sistema informático de control de inventario. Sí, así sí. ¿Y lo utilizan, doctor? Sí, nosotros tenemos todo, el CICIAP se utiliza al 100%, nosotros estamos utilizando, solamente que, como te digo, anteriormente no sabía decir que en un momento contaban medicamentos en algún momento, ¿verdad? Pero como el sistema era muy deficiente, actualmente el ministro, inclusive creo que está muy bien abocado en ese sentido, ¿verdad? Pero si se utiliza, doctor, no debería figurar en el sistema estos medicamentos vencidos. Eso. Bueno, doctor, era una forma nada más de corroborar los datos que encontramos en el sistema con lo que se consta por parte de usted, ¿verdad? Por parte de usted como director. Sí, no hay problema, a la hora. Dale, doctor, muchas gracias. Esta es la parte donde no nos queda clara la película, doctor. ¿Cómo puede ser que en el sistema figure que hay medicamentos que están vencidos? ¿Quién reporta a ese sistema el vencimiento de los medicamentos o es una cuestión automática? Y en contrapartida, ¿cómo puede ser que en los hospitales los propios directores digan, acá no tenemos medicamentos vencidos? Mira, hay varias posibilidades. Una es que el movimiento no haya sido registrado. Entonces, al ingreso en la dirección general o al parque sanitario aparece y al momento de la distribución llega hasta, en este caso, el centro de salud de Ayolas y al momento de la distribución no se registra. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que directamente no haya que tal vez se produjo la carga, o sea, hay un ejemplo, en este caso el director de Ayolas del Centro de Salud dice que ellos tienen, que ellos usan el sistema. Hay regiones sanitarias donde, por ejemplo, la carga y descarga se hace en un nivel, en el nivel central. Entonces, ellos dicen, nosotros completamos los formularios correspondientes, sin embargo, eso no, en el nivel central no se cumple con eso. Se asigna un medicamento a tal centro de salud, pero finalmente en la práctica eso no se aplica, ¿verdad? Y en relación, Enrique, al hospital de Ayolas en sí, Ricardo, ¿qué fue lo que dijeron ellos con relación a por qué no tenían estos medicamentos reportados como vencidos ellos en el hospital mismo y sí lo tenían en el sistema? Porque directamente lo habían distribuido todos, o sea, los habían mandado. Pero eso incluso tiene que constar también en registro. O sea, ¿a dónde fue? ¿A dónde se distribuyeron? Si hubo vencidos, reportar vencidos. Si hubo necesidad inclusive de que vuelva, que haya un reporte de necesidad, lo que también veíamos que en ningún momento hubo ni siquiera reporte de necesidad. Ese reporte que vemos en pantalla, que podemos ver, es cero. O sea, ni siquiera reportaron medicamentos cuando necesitaban medicamentos. Según el propio director, ellos utilizan al 100% del CICIAP
Sin embargo, si utilizaban al 100% el CCIAP, ¿por qué es que aparecen vencidos en el sistema? ¿Y por qué es que no aparecen reportes de necesidad también en el sistema? Claro, y decías también, Ricardo, algo para trasladar al doctor. Ese monitoreo del que se habla en cuanto a la centralización se puede hacer por internet, en vivo, online, ¿verdad? Exactamente. Incluso tenemos el sistema también para poder chequear a cualquier puesto de salud que queramos, verlo, ¿verdad? O sea, Nosotros tenemos eso ahora disponible como para poder hacerlo. podemos Para tener una idea de cómo básicamente se opera en cada uno de los hospitales, ¿verdad? ¿Qué datos básicamente se requieren, Ricky, para ello? Es básicamente un sistema como entrar a un perfil, Sí. una aplicación que pone el usuario la contraseña y ahí directamente ya aparecen las opciones. Una lista donde uno ingresa a ver el centro de salud de Remancito, como lo habíamos hecho, el centro de salud de Ayolas. Si queremos ver otro distrito y otro Claro, centro de salud, Sin necesidad de recurrir al sistema centralizado. Se puede ver puesto por puesto. puesto por puesto, exactamente. Correcto. Los usuarios del sistema tienen credenciales de acceso. Ujú. Un administrador del nivel central probablemente puede ver más datos, puede ver globalmente datos de toda la red de servicios de salud. Un usuario de una farmacia probablemente va a tener acceso solo al stock de su unidad de farmacia y eventualmente va a tener la posibilidad de gestionar los pedidos, digamos, los reportes a los que Ricardo hace mención al decir que no consta para este centro de salud el histórico de requerimientos que hace, ¿verdad? Todo se puede hacer online hoy día. Al principio se hacía papel. Hay lugares donde no hay conectividad, porque hay que tener en cuenta que ese es un punto también digno de mencionar. No es que la totalidad de la red de servicios de salud estén conectados al CCIAP. Y ahí es donde, por ejemplo, desde la dirección regional se hace el gerenciamiento para los servicios hasta las unidades de salud de la familia, del stock de medicamentos. Está centralizada la carga y descarga. Pero existen mecanismos para, empleando formularios impresos, para llevar un control estricto, digamos, ¿verdad? La cuestión nomás ha de limitar a partir de acá, y por eso lamento muchísimo que el doctor Barrios no haya querido venir al programa o no haya accedido a nuestra invitación. Cuando decimos que así dejaron la salud, la pregunta para delimitar es ¿quiénes? Porque si hablamos de medicamentos que ya datan en algunos casos del año 2007, 2010, 2012, estamos hablando de una cadena de responsabilidades y como bien decías, doctor, lo que queda a partir de acá es, en base a esta experiencia, decir qué errores no deberíamos volver a cometer en esta administración como para evitar seguir teniendo vencimientos de medicamentos de este tipo. ¿O existe alguna fórmula para hablar con las mismas empresas proveedoras y decirles qué pasa si nos vence esta cantidad de medicamentos? En algunos casos pueden existir cosas alevosas, como por ejemplo, que se compren 2 millones de jeringas para una localidad que solamente necesite de 100.000 anualmente según su reporte. Ese tipo de cuestiones encontraron también en esta revisión que hicieron. No, puntualmente no, ¿verdad? O sea, el tema es el siguiente, las compras son siempre centralizadas, es decir, desde el nivel central se lanzan las licitaciones, los procesos de compra y la distribución se hace en función a una estimación de necesidades que evidentemente no es muy precisa, ¿verdad? Pero sí hay casos en los que hemos podido, digamos, ver y estamos en plan de corroborar eso exactamente, que medicamentos que están cerca del vencimiento son distribuidos a servicios de salud, de manera tal a que no quede en el parque sanitario central ese lote de medicamentos vencidos, sino que se distribuye. Pensamos nosotros con fines de tal vez evadir eventualmente el control que en el nivel central es un poco más estricto, ¿verdad? Bueno, tenemos que hacer nosotros una pausa, son las 20:54 y a la vuelta de la pausa seguimos hablando de esto, tratando de entender un poco dónde están estos medicamentos que se refieren como vencidos, por qué existió, y esa es la otra pregunta que quiero hacerle al doctor Portillo.
¿Por qué existió en algún momento, Enrique Ricardo, hice una mezcla ahí de los dos nombres para ahorrar tiempo, ¿por qué existió en algún momento en el reporte que recibimos nosotros un total de 926.000 kilos? ¿Por qué después ese reporte, según el ministro anterior, Morínigo, en realidad llegó a 200.000 kilos? Sí. ¿Y por qué terminan siendo 10 toneladas? Es un poco una diferencia que hasta ahora no nos supieron explicar ni en la administración Barrios, ni en la administración Morínigo, y tampoco estamos entendiendo mucho en este momento. Y te confundo un poco más. En la suma y resta que hicimos con los documentos del ministerio nos dio casi 500.000, ¿verdad? Exactamente, nos habían dado incluso los montos de distribución, o sea, cuando se fueron a recolectar esa cantidad, que incluso era más confuso todavía porque en el mismo documento decía que no se podía contabilizar bien el quilaje de esos medicamentos vencidos porque no hay una máquina que lo haga correctamente. Todavía es más confuso. Si queremos pensar bien, es un error administrativo, como decía Carlos Morínigo. Si queremos pensar mal, inflaron esa cantidad, no sé por qué motivo, que tendrían que también explicarlo, a 900.000 para después decir que, no, era solamente 200.000. Y después ahora, ahora son 10 toneladas. Son preguntas que hasta hoy no tienen respuesta. Claro, además tener en cuenta, siempre en la línea ya el pensamiento negativo, que son medicamentos que se licita el pesaje, se licita la destrucción, se paga por un trabajo que vos podés licitar. Destruir tantos kilos de medicamentos no, en realidad es el número inferior, pero ya pagaste por el monto superior si es que lo haces figurar en documentos. Claro, totalmente. Especulando, pensando mal. En la segunda línea que tenemos de pensamiento, pensando mal, podría ocurrir eso, ¿verdad? Totalmente, incluso pensando todavía peor, Sí. seguir inflando para seguir metiendo un presupuesto más amplio, o sea, seguir pidiendo una ampliación presupuestaria. Hacemos una pausa breve, ya venimos. Puntualmente las 9 de la noche en vivo a través de Noticias Paraguay. Nuestro compañero Ricardo Alderete nos va a explicar ahora desde el sistema, básicamente, qué dato es el que se puede recoger a partir de esta herramienta con la que cuenta el Ministerio de Salud, Ricardo. Así mismo, Santi, estamos ahora, si vemos en pantalla, es, por ejemplo, cuando entramos al sistema del Parque Mariano 2. Lo primero que te salta al entrar al sistema es este mensaje acá, que te dice que en total tenés 7 productos que vencerán a lo largo de 6 meses. Un producto que vencerá en un mes, tiene un producto que vencerá en 3 meses y tiene 5 productos que vencerán en 6 meses. Este es el primer mensaje que te salta ni bien se entra al sistema. O sea que ya es una alerta para decirte esto es lo que está por vencerse en estos próximos meses. Ahora, si queremos ver cuál es el stock de medicamentos, ya sea disponibles o en vencimiento, decime un puesto de salud que podamos... El de Mariano Roca Alonso, por poner un ejemplo. Por poner un ejemplo, Sí. Mariano Roca Alonso, busquemos Mariano Roca Alonso. Si vemos el puesto de salud, Mariano Roca Alonso, ingresamos al sistema, ponemos también un filtro, en este caso, para buscar Mariano, y nos salta, los parques de Mariano. Hospital de Mariano Roca Alonso, vamos al hospital. Sí. Si vamos al hospital, ponemos del 2016, fecha de inicio de vencimiento 2016, 1 de enero de 2016, hasta mayo del 2018 ponemos, aproximadamente. Sería fecha de vencimiento, Santiago, desde el 2016, de enero de 2016 a mayo del 2018 y buscamos. En este puesto, en este hospital de Mariano Roca Alonso, no se encuentran medicamentos vencidos en este periodo de tiempo que nosotros accedimos. Y fíjate el Instituto Nacional del Cáncer, que es un lugar en el que va una alta cantidad de pacientes, por ejemplo, para tener una referencia de ese lugar. Dale, ahora buscamos el Instituto Nacional del Cáncer. Lo positivo del de Mariano Roca Alonso es que efectivamente utilizan el sistema, como lo decía el doctor. Cuando se utiliza el sistema, perfectamente se puede ver en registros en el sistema. Instituto Nacional del Cáncer, volvemos a ver en el sistema, ponemos una fecha otra vez estimativa del 2014 al 2018, lo que habíamos buscado, inclusive cuando hacíamos el simulacro en el sistema anterior, habíamos visto en Remancito, en Ayolas, que habíamos encontrado justamente ese remanente vencido que no reportaban y que cuando se les consultaba nos decían que no había ningún tipo de medicamentos. Acá vemos 3 ítems, ¿verdad?
cefalexina, tenemos el saumatol. Podemos ver incluso la licitación. Vemos que el periodo de licitación fue en el 2015 y venció en el 2018, en este caso, septiembre, ¿verdad? Del 2018, recientemente nada más. La licitación 2015, nuevamente en el siguiente ítem, y el vencimiento en el 2018. Todos son, estos tres productos que vemos acá, Santiago, fueron licitados en el 2015 y los tres vencieron en el 2018. Esto es en el Instituto del Cáncer. Busquemos, por ejemplo, el Hospital de Trauma ahora. Sí. Esto fue lo que encontramos en el Instituto Nacional del Cáncer. Medicamentos que fueron adjudicados en el 2015 y que vencieron recientemente nada más, ahora este año, en septiembre del 2018. Buscamos en trauma. Hacemos el mismo procedimiento de filtros, 2014 como fecha de inicio de vencimiento, o sea, desde ese año, si es que se encuentra, hasta el año en el que estamos ahora, 2018. Ingresamos los datos, buscamos en el sistema y lo que veíamos hace rato. Si se utiliza bien este sistema informático, deberían saldar los registros de lo que está disponible y lo que está vencido. Acá vemos en el hospital de trauma. Esto es los que están, vemos bolsas respiratorias, vemos mascarillas de anestesia. Vencieron en el 2018, ahora nada más, este ítem que estamos viendo acá, que son bolsas respiratorias, y fueron licitadas en el año 2014. Esto también fue un vencimiento reciente, Santiago. ¿En qué cantidad de eso, Ricardo? Acá vemos en 13, en el total 43, en el otro ítem son 30. Que digamos está dentro de la línea de lo que puede llegar a vencer. O sea, no estamos hablando de un lote de un gran número de medicamentos o insumos vencidos. Esto está dentro de lo previsible, doctor. Claro, vemos, por eso preguntaba la cantidad, yo no alcanzaba a ver. El de Remancito. Justamente hay un margen, digamos, razonable, que es admitible en ese sentido, ¿verdad? Y en el caso del hospital de trauma vemos que los insumos vencieron, pero en una cantidad relativamente pequeña. Exacto. ¿Qué más, Ricardo? Vemos, por ejemplo, lo que habíamos visto anteriormente. Remancito, el puesto de salud del presidente Ayes. Decíamos, el hospital de trauma está en ese rango de lo permitido, en el porcentaje de lo que generalmente puede darse por vencer. Y buscamos nuevamente, presidente Ayes, el puesto de presidente Ayes, en el rango de tiempo que veníamos analizando, 2014-2018. Y lo que nos salta, bueno, en este caso es ya una cantidad excesiva, ¿verdad? Vemos ácido acetilsalicílico de más de 50.000, el que veíamos acá. Acá sí ya hay una gran cantidad de medicamentos que han vencido. Si nosotros vamos para abajo, podemos ver que incluso no es poca cosa lo que encontramos en el sistema. Esto en el puesto de Remancito de presidente Ayes. Vemos, por ejemplo, entramos en Alapril, que habíamos visto. 19.700 es la cantidad. Hay otro 88.800, ingresamos a ese 88.000 y vemos que la licitación, y este es un caso particular, Santiago, y creo que nos va a poder también explicar mejor el doctor. Esto fue por vía de la acepción, Santiago, en el año 2014. Sin embargo, esta gran cantidad... ¿De Enalapril estás hablando? De Enalapril. Estamos hablando de un medicamento que es usado por un porcentaje bastante alto de la población que tiene hipertensión. Totalmente. Así, vencieron desde el 2016, va para el 2017, incluso llegaría al año 2018. Esto fue por vía de la excepción y se entiende que cuando es una compra por vía de la excepción es de suma urgencia. ¿Y por qué si fue una compra de urgencia? Ya en el 2014 hay vencimientos que datan desde el 2016 hasta el 2018. ¿De cuántos estamos hablando, Ricardo? En este caso son 88.800. Eso es mucho, doctor. Es mucho, es mucho. Ahí creo que aplica lo que en algún momento mencioné. En el caso, Remancito es un puesto de salud, o sea, es una unidad sanitaria pequeña, digamos, ¿verdad? Y en una comunicación que yo tuve con la directora regional del departamento del presidente Ayes, ella me mencionaba que el control de stock se hace desde el nivel central de la región, o sea, sería desde el parque regional, es donde se lleva el control
y son 54 puntos de distribución de insumos y medicamentos para ese departamento, para esa región sanitaria. Entonces, eso sería, podríamos decir que eventualmente podría ser un atenuante desde el punto de vista de la explicación para la no carga y descarga digamos, del sistema. Pero ¿por qué una compra por la vía de la excepción? Bueno, ese es un tema que hay que analizar puntualmente, ¿verdad? Resulta llamativo que se haya comprado en una situación probablemente de absoluta necesidad, que es lo que motivaría la compra por la vía de la excepción, con un periodo de vencimiento relativamente corto, ¿verdad? Porque de 2014, tengo entendido, a 2016. Sí, esa es la fecha que daba Ricardo, ¿verdad? 2014 a 2016. Así mismo, 2014 a 2018. Y, es cierto que el Enalapril es un medicamento de alta rotación. Claro. Pero, bueno, es algo que probablemente tenemos que investigar más, averiguar mejor qué es lo que pudo haber ocurrido. Correcto. Ricardo, una última búsqueda y cerramos con vos esto. Sí, mira, ahora ingresamos al Hospital Nacional de Itagua. Estamos buscando justamente en el portal. Podemos ir al... Ahí está el de Itagua, está un poquito más arriba. Santa Rosa, un poquito más arriba. Misiones. Sí, ingresamos entonces hasta el de Santa Rosa para ver con qué nos encontramos si ponemos incluso la misma búsqueda, el mismo filtro de búsqueda que es del año 2014 al año 2018, que serían los medicamentos disponibles en esa zona, en ese puesto de salud, y una vez al ingresar a los medicamentos que saltan en el sistema, ver si siguen disponibles, si vencieron o si no se reportó. En este caso hay, por ejemplo, cefalexina, que hay una cantidad de 57. Si ingresamos domperidona, hay una cantidad de 3. Que vencieron este año, esa es una cantidad ínfima casi. La de 70 que son jeringas descartables, que hay 70 jeringas. Este también es un caso particular porque fíjate que son 70 jeringas que fueron licitadas en el 2011 y que vencieron el año pasado. O sea, en ese gran periodo de tiempo no se pudo distribuir bien, no se pudo utilizar bien. En una zona, recordamos, Santa Rosa, que no es una zona central, no es una que tiene alta rotación a nivel central o gran consumo. Sin embargo, desde el 2011 que fue licitada hasta hoy, se encuentra esto. Esto es lo que se muestra en el registro, Santiago, de lo que vemos cuando ingresamos al CCAP, recordando que lo primero que te salta es, una vez que ingresas al perfil, los que van a vencer en un periodo de tiempo. Te da como una especie de alerta de esto es lo que puede vencerse. Y en ese momento inmediatamente la persona encargada del despacho, del depósito de medicamentos y de insumos debería reportar al Ministerio de Salud diciendo ¿qué hacemos con esto? Fíjate acá, el total de 7 productos que va a vencer en un mes, que va a vencer en 3 meses, que va a vencer en un plazo de 6 meses y se puede reportar. Una vez que se ve ese filtro, se ve para justamente el establecimiento Mariano Roca Alonso el 2. Muy bien. Gracias, Ricardo. Muy amable. La herramienta existe. El problema es el uso entonces de la herramienta, doctor. Y básicamente sí, Santiago. Esa es un desafío, ¿verdad? Por los problemas de conectividad, la disponibilidad de recursos humanos, hablando de toda la red de servicios de salud, ¿verdad? Pero estamos abocados, es un compromiso nuestro, es responsabilidad nuestra y obviamente esa responsabilidad se traslada también a quienes son los operarios formales por naturaleza, digamos, los que están vinculados a las farmacias de los distintos servicios de salud a nivel nacional. Y el uso de esta herramienta nos va a permitir ser más eficientes a la hora de planificar compras, de definir usos. Un punto que no quisiera dejar de mencionar es el hecho de que si bien existe una instancia a nivel central, la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos, no es la única instancia donde se compran insumos y medicamentos. Entonces,
como mínimo todos deberíamos compartir el uso de esta herramienta de manera a que todos podamos coordinar la gestión de los insumos y medicamentos y evitar las pérdidas, ¿verdad? Por fuera de lo que se podría considerar que es razonable. Doctor, en la conferencia de prensa dada por el doctor Mazzoleni, él hablaba de $900.000 con lo que quedaron ustedes para aguantar lo que queda del año. Y de una necesidad de $12 millones, que es lo que básicamente requieren. Con relación a eso, el exministro Antonio Barrios dijo, yo le entiendo a Mazzoleni, todavía es nuevo y hay cosas que no entiende. Estos $900.000 no forman parte del presupuesto que él dispone para aguantar el año. Esto es lo que Hacienda le deja como algo disponible para que él utilice y él tiene que ir a pelear después con el ministro de Hacienda. Y hay una diferencia entre lo que tiene como presupuesto y lo disponible en caja. ¿Eso es así? Y es así. El Ministerio de Hacienda transfiere gradualmente los recursos previstos dentro del presupuesto de cada institución para cada año, ¿verdad? Hay varias figuras administrativas. Está el presupuesto, que representaría el 100%. Hay un plan financiero, que es lo que finalmente está como autorizado de ese 100% a ser distribuido por el Ministerio de Hacienda a cada institución. Y está lo que es el plan de caja, que sería lo que tiene que ver con el uso por periodo de tiempo, digamos mes a mes, para ser lo más sencillo. Y en el plan de caja hay $900.000. Es lo que, exacto, básicamente es eso, era eso, ¿verdad? Pero inmediatamente, teniendo en cuenta la estimación de necesidad, los $12 millones necesarios para llegar hasta fin de año, se activaron mecanismos, digamos, de reingeniería financiera. En ese sentido, por ejemplo, el ministerio tenía comprometido algo así como $350 millones en la compra de medicamentos, ¿verdad? Cuando su presupuesto anual es de 170, ¿verdad? Y esto tiene su explicación en que muchas licitaciones se hicieron bajo la modalidad de plurianualidad, es decir, comprometiendo presupuestos de este y el siguiente año, ¿verdad? Y ahí algo que a nosotros nos llama poderosamente la atención es la forma efectiva de implementar el proceso licitatorio. Hemos encontrado licitaciones en las que para el año en curso, digamos, se comprometía montos mínimos del presupuesto. Ahí, a inicios de año, una compra por 114.000 millones de guaraníes que tuvo un certificado de disponibilidad presupuestaria de 100 millones aplicable a este año. Y el resto, el monto grande de la deuda, queda para el presupuesto, comprometiendo el presupuesto del año que viene, por ejemplo, ¿verdad? Y eso, desde el punto de vista de la eficiencia financiera, podríamos decir que hace un poco de ruido, ¿verdad? Porque, y podríamos decir que genera suspicacias, porque se da en un año donde va a haber un cambio de administración y se deja, ya se transfiere una deuda, entre comillas, grande al presupuesto del año entrante, ¿verdad? Bueno, doctor, te agradezco mucho la presencia. Vamos a seguir hurgando esto porque creo que quedaron por el camino algunas cuestiones como para responder y sobre todo para entender la responsabilidad de quién es. Porque al fin y al cabo me da la sensación que eso es lo importante para la ciudadanía, que la ciudadanía sepa primero quién le dejó sin medicamento, quién compró mayor cantidad de medicamentos de los que tenía que haber comprado, quién dejó vencer medicamentos. Y esa es la parte fina de este reporte que se va a tener, que ustedes tienen proyectado de alguna manera puntualizar todavía más parte de esta denuncia que realizaron y en el transcurso de la semana quizá dar mayor cantidad de información sobre esto, doctor. En la medida en que se vayan generando datos, información, eso va a ser comunicado, ¿verdad? Nosotros queremos transparentar la gestión, tanto, digamos, para bien o también para asumir responsabilidades, ¿verdad? Ese es un compromiso asumido por todos los que estamos trabajando en el Ministerio de Salud actualmente. Creemos que, en primer lugar, el Ministerio cuenta con un presupuesto que a todas luces es insuficiente. Entonces, necesitamos nosotros hacerlo rendir y la mejor manera es
usándolo bien, planificando bien y bien en qué se va a gastar o cómo se va a gastar. Y obviamente para nosotros la ciudadanía representa el primer contralor en ese sentido y tenemos que rendir cuenta. En la medida en que vayan apareciendo datos, esto se va a volver una costumbre. El hecho de reportar la situación en la que está el ministerio se va a volver algo que se va a hacer con periodicidad, con frecuencia, las veces que sea necesario o espontáneamente en base a comunicaciones específicas y precisas. Gracias, doctor, por acompañarnos. El doctor Juan Carlos Portillo. 9 de la noche con 20 minutos en vivo a través de Noticias Paraguay. En el ámbito político, Enrique, ¿cuántas semanas venimos anunciando que Portillo está ahí nomás, pero sigue resistiendo? Sigue resistiendo. Y lo que ocurrió una semana fue que se presentó un pedido de pérdida de investigación personalmente. Pero el pedido se giró a comisión y finalmente en la semana podría darse ese tratamiento en el Pleno de la Cámara de Diputados. Bueno, y vamos a ver precisamente lo que tiene que ver con Juan Carlos, con el doctor Juan Carlos Portillo, no, que acaba de irse, con Carlos Portillo, diputado de la Nación. Fuimos a buscarlo y esto es lo que sucedió. Mira que se fue corriendo luego, en serio. ¿Entró al baño el diputado? ¿Portillo? Sí. ¿Qué pasó? No, quédense acá, ustedes también tenemos que hablar con ustedes. Yo no tengo ningún problema en hablar, voy a traer un vaso de agua. Dale. Diputado, ¿cómo está? Una preguntita nomás antes de entrar a la oficina, diputado. ¿Puede ser una pregunta, diputado? No, no puede. ¿Por qué no puede responder el diputado? Mira, fíjate cómo están atajándole la puerta porque no quieren ni preguntar. Y yo agitado, por supuesto, porque 3 pisos no dejo a venir corriendo. Un ratito, una preguntita nomás para el diputado. ¿Se va a presentar hoy el pedido de pérdida de investidura o no? Yo estoy agitado todavía porque él corrió Portillo del tercer piso que le encontramos, corrió hasta su puerta. ¿Qué te hizo, diputado? No, y pasé por frente a la oficina del colega para venir acá y bueno, están un poco alterados, ¿verdad? La gente cercana a él, ¿verdad? Hubo empujones. Se me agarrotea en la municipalidad y se me agarrotea en la cámara. Ni los simpáticos no son más simpáticos, ¿verdad? Está difícil, está difícil. Todos coincidimos en que hay que atender los pedidos de desafuero. Yo soy Ulises Quintana. Acá estoy, lo que ven soy. No tengo nada que ocultar, mis queridos colegas. Y es un poco incómodo, pero tenemos también la certeza que es el clamor ciudadano, hay que respetar, nosotros también venimos de ahí, así que nos sentimos muy bien eso. Nosotros estamos haciendo como Jack el Destripador, ¿verdad? Uno a la vez. Porque no se puede hablar y no se puede embarullar porque justamente el caos, ¿qué es lo que genera? El caos genera justamente la posibilidad de que esto se chicanee, de que esto se superponga, de que se diga que supuestamente está todo muy confuso. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es ordenadamente mantener una metodología. Entonces presentamos lo de Ubaña en su momento, perdimos, pero lo presentamos y eso también la gente tiene que entender que somos minoría. Presentamos el día de la fecha lo de Portillo y vamos a presentar, que no te quepa la menor duda, el tema de Tomás Eber Rivas, porque nosotros entendemos que en su caso particular justamente se replica un poco lo que pasó con el diputado Ibáñez, entonces cómo ser incoherente, ¿verdad? Hay que presentar únicamente. ¿Cómo está, diputado? Tranquilo. ¿Cómo te va? De lujo, espectacular. Entraste en un momento de mucha crispación, mucha tensión acá dentro de la Cámara de Diputados. No pensé pasar por esto y popular. Dos urgencias, Ulises Quintana y Carlos Portillo. ¿De esas dos sorpresas estamos hablando hoy? Vamos a ver qué pasa. Gracias, diputado. Con la mano colgada. ¿Cómo está, diputado? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. ¿Podemos una preguntita contigo? No por ahora, gracias. ¿Por qué, diputado? No, gracias. Te pido, por favor, Respecto a su caso... Te agradezco, después vamos a hablar. No tengo ningún problema, puedo darte una conferencia después. No, pero conferencia, acá una preguntita. Te pido respeto, por favor. Te pido respeto, por favor. Te estoy faltando... Voy a hablar después, no tengo ningún problema. Ningún problema, podemos hablar después. ¿En qué momento? Es más, me voy al programa lo de Santi, decirle.
Es más, me voy al programa lo de Santi, decirle. No te vas a ir. Me voy a ir. No te vas a ir. Me voy a ir. No te vas a ir. Acá tengo una ante la cámara. Me da la mano. Hecho. En el programa. Me voy al programa. Me voy al programa. Me voy al programa. Me voy al programa. Se va al programa el diputado Carlos Salinas para poder hablar de su caso judicial. No solamente mi caso judicial, vamos a hablar de muchos temas políticos. Pero de que nos interesa en este momento su caso judicial, Vamos a diputado. hablar de todos los temas. También de ese caso. También de ese caso. Bueno, y queda entonces la promesa hecha al aire también. Habrá que ver, la semana si es que Portillo es el siguiente. Exacto, tiene que tocarse con un dictamen ya de comisión, digamos, ¿verdad? Y además, veamos lo de Ulises Quintana, porque fue Ulises Quintana desaforado, no perdió su investidura. Bueno, Ricardo, un documento que data del 2013. ¿En qué consiste esto que estábamos mostrando hace rato en el inicio del programa? En términos simples, el tío de Cartes se presentó ante la Senat en esta fecha. 2 de mayo de 2013. 2 de mayo de 2013. Juan Domingo Viveros Cartes. Viveros Cartes. Se presenta voluntariamente a la Senat. ¿Qué pasó 3 meses después y solamente 13 días antes de que Cartes sea presidente? Él se fuga de la Senat y lo notifica el mismo director de la Senat en ese momento, Luis Rojas. En el siguiente documento vemos la fecha. Decía agosto del 2013. 2 de agosto del 2013. 2 de agosto del 2013. Se dirige a Juan Carlos Bogarín, el juez de la causa, y básicamente al juez de la causa, ¿qué es lo que le dice? Que se fugó de la Senat. Primero le notifican que se fue voluntariamente hasta la Senat, al mismo juez, y luego le notifican 3 meses después y 13 días antes de que asuma Horacio Cartes, su tío, que se fugó de la Senat. ¿Cómo puede fugarse de la Senat y por qué se presentó voluntariamente para después fugarse? Y después de eso, después de esa fuga, de nuevo hay episodios noticias en las que aparece ligado Viveros Cartes en cargas de droga que cayeron en el exterior y también en Paraguay. Exactamente, con cargas de drogas en el avión que pertenecía a él, que estaba a su nombre, y que hoy finalmente ya fue condenado en abril de este año. Pero este episodio no deja de llamar la atención. Se presentó voluntariamente a la Senat, sin embargo, 3 meses después notifican su fuga. ¿Cómo se fugó? Nadie sabe. Y tampoco llegó a tomar trascendencia esta cuestión en su momento. O sea, no sé si es que no se dio a conocer a la opinión pública, no se hizo alguna conferencia de prensa al respecto, o si se hizo, no tuvimos acceso a ella. Pero, ¿cómo puede ser que alguien se fugue de la Senat? Este es el reporte que nosotros estamos viendo, que se presentó primeramente de manera voluntaria y que después se fugó. No hay registros de que esto se haya informado formalmente a la opinión pública. Y es que hasta el momento no hay registro siquiera de que esto haya pasado, Santiago. Inclusive nos decían quienes asumieron este compromiso de darnos este documento, de que si preguntamos a la Senat qué pasó en ese momento, ellos tampoco saben. Bueno, con esto nos vamos. Gracias a todos por acompañarnos. Hasta el próximo domingo. Exceeding on the level of our unconsciousness. For example,